Al describir los Kasira Mayavadi, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha explicado que las personas que están confundidas por el conocimiento empírico o la percepción directa de los sentidos y que por ello consideran que incluso este mundo material puede ser medido por medio de sus estimaciones materiales, concluyen que todo lo que uno pueda discernir mediante la percepción directa de los sentidos no es más que una ilusión o maya. Ellos sostienen que aunque la verdad absoluta está fuera del alcance de la percepción de los sentidos, no tiene ninguna variedad ni disfrute espiritual. Según los Kasira Mayavadi, el mundo espiritual es tan solo un vacío. Ellos no creen en la personalidad de la verdad absoluta ni en las diversidades de sus actividades en el mundo espiritual. Aunque ellos tienen sus propios argumentos que no son muy fuertes, no tienen ni idea de la variadas actividades de la verdad absoluta. Esos impersonalistas que son seguidores de la filosofía de Sankaracharya se conocen por lo general como Kasira Mayavadis, aunque ellos se llaman vedantistas. Cerca de Varanasi hay otro grupo de impersonalistas que se conocen como Saranata Mayavadi. Fuera de la ciudad de Varanasi hay un lugar conocido como Saranata, en el que hay un gran stupa budista. Ahí viven muchos seguidores de la filosofía budista. Se los conoce como Saranata Mayavadis. Los impersonalistas de Saranata difieren de los de Varanasi, pues estos últimos propagan la idea de que el Brahman impersonal es verdadero, mientras que las variedades materiales son falsas, pero los impersonalistas de Saranata ni siquiera creen que la verdad absoluta o el Brahman se puede entender como lo opuesto a Maya o la ilusión. Es fundirse en la nada. El Nirvishesha. Según su visión, el materialismo es la única manifestación de la verdad absoluta y después de eso no se manifiesta nada más. En realidad, tanto los Mayavadis, Kasira y los Sarata, así como también cualquier otro filósofo que no tenga conocimiento acerca del alma espiritual, como son los del Tao, son defensores del materialismo craso y piensan que después de lo material no existe más nada. Ninguno de ellos tiene un conocimiento claro acerca de la verdad absoluta o del mundo espiritual donde hay variedades ilimitadas. Los filósofos tales como los Mayavadis, Saranatas, que no creen en la existencia espiritual de la verdad absoluta, sino que consideran que las variedades materiales lo son todo, no creen que hay dos clases de naturaleza, la inferior, o sea, la material, Maya, Mahamaya, y la superior, la espiritual, Yoga Maya. Tal como se describe en el Bhagavad Gita. A decir verdad, ni los Mayavadis, ni de Varanasi, ni los Saranata aceptan los principios del Bhagavad Gita debido a su escaso conocimiento. Ellos tienen un concepto limitado de la verdad absoluta. Puesto que esos impersonalistas que no tienen conocimiento espiritual perfecto no pueden entender los principios del Bhakti Yoga, se los debe clasificar entre los no devotos que están
en contra del movimiento de la conciencia de Krishna porque están eliminando la existencia de Krishna. A veces nos sentimos molestos por los obstáculos que ponen esos impersonalistas, dando sus versiones alocadas y malguiando a muchas personas, pero no nos importa su supuesta filosofía, ya que estamos propagando la nuestra tal como se presenta en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam Chaitanya Charitamrita. Por eso el Bhagavad Gita se llama Bhagavad Gita tal como es y estamos obteniendo muy buenos resultados. Muchas personas están interesadas en ese aspecto de Dios como persona. Ambas clases de impersonalistas mayavadis teorizando como si el servicio devocional estuviera supeditado a su especulación mental, concluyen que el tema de que trata el Bhakti Yoga es una creación de la energía ilusoria externa Mahamaya y que no existe Yogamaya y que Krishna, el servicio devocional y el devoto también son una ilusión dentro de este mundo material y cuando se acaba la materia no existe nada de eso. Por lo tanto, tal como lo declara Chaitanya Mahaprabhu, Mayavadi Krishne Aparadi. Todos los Mayavadis son ofensores porque quieren eliminar la existencia de Krishna. Eso está en Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17.129. A ellos no les es posible entender el movimiento de la conciencia de Krishna. Y por consiguiente nosotros no les damos ningún valor a sus conclusiones filosóficas. Por muy expertos que sean esos pendencieros impersonalistas con relación a la lógica y las escrituras védicas, nosotros los derrotamos en todos los aspectos y seguimos adelante con nuestro movimiento de la conciencia de Krishna, pues ellos son como niños balbuceando sin dar una verdadera palabra. Las imaginativas especulación mental de esos impersonalistas no pueden impedir el progreso del movimiento de la conciencia de Krishna, que es completamente espiritual y no está jamás bajo el control de nada ni nadie del mundo material. Verso 40. Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba pasando por Varanasi, camino a Brindavan, pasó por Varanasi, los sannyasis y filósofos mayavadis blasfemaron contra él de muchas maneras por su falta de entendimiento. Significado de Srila Prabhupada. Mientras Chaitanya Mahaprabhu predicaba con todo vigor acerca del cultivo de la conciencia de Krishna, se enfrentó con muchos filósofos mayavadis. De manera similar, nosotros también nos estamos enfrentando con oponentes swamis, yogis, impersonalistas, científicos, filósofos y otros tipos de pensadores ateos que son solamente especuladores mentales y por la gracia de Krishna los derrotamos a todos con mucho éxito y sin ninguna dificultad. Ellos callan y siguen con su vida y muchos de ellos han aceptado la conciencia de Krishna y otros siguen en su mundo. Verso 41. Aunque es un sannyasi, no se interesa en el estudio del Vedanta como lo hacen los seguidores de Sankaracharya, sino que más bien se dedica siempre a cantar y bailar el santo nombre con su movimiento de Sankirtan, de propagación del canto del santo nombre. Significado.
afortunada o desafortunadamente, nosotros también nos encontramos con esa clase de personas inescrupulosas y de una visión de rana, que critican nuestro método de cantar y nos acusan de no estar interesados en el estudio de nada. Ellos no saben que hemos traducido al inglés una gran cantidad de libros y que los estudiantes que tenemos en nuestros templos los estudian regularmente por la mañana y por la tarde y por la noche. Nosotros estamos escribiendo e imprimiendo libros. Nuestros alumnos los están estudiando y distribuyéndolos por todas partes del mundo. Ninguna escuela impersonalista puede presentar tantos libros como nosotros. Sin embargo, ellos nos acusan de que no nos gusta estudiar. Esas acusaciones son totalmente falsas. Pero aunque no estudiemos, ellos continúan con sus disparates mayavadi. Hago un paréntesis. En esa época, cuando está en la distribución del libro en su apogeo, antes del 1975, creo que fue en el 74, se distribuyeron 6 millones de libros, grande más, libros pequeños y revistas. Imagínense el éxito de la distribución del libro. Uno de los devotos más destacados en distribución de libros es llamado Tripurari. En esa época se llamaba Tripurari, ahora se llama Tripurari Swami, que es un gurú que tiene una misión exitosa. Yo le pregunté a él si era cierto que Prabhupada había dicho que él era la reencarnación del Sankirtan. Él lo negó, utilizó otra palabra, pero en la biografía que presenta Swarup, su hermano espiritual, el que escribió la biografía de Srila Prabhupada, ahí él explica que Srila Prabhupada sí había dicho que él era la encarnación de Sankirtan, un gran líder de distribución de libros. Los sannyasis mayavadis, continuó, no pueden cantar ni bailar. Ellos tienen la objeción técnica de que ese método de cantar y bailar se denomina Turyakrika, lo cual indica que un sannyasi debe evitar por completo esas actividades y ocupar su tiempo en el estudio del Vedanta. A decir verdad, esos hombres no entienden lo que se quiere decir con el término Vedanta. En el Bhagavad Gita se dice Vedaisha Sarvai Aham Eva Vedyo Vedanta Kriti Veda Vid Eva Shaham. Es a mí a quien hay que conocer a través de los Vedas. En verdad yo soy el compilador de los Vedas y el conocedor de los Vedas. Bhagavad Gita 15:15. El Señor Krishna es el verdadero compilador de los Vedas. Y todo lo que él habla es filosofía Vedanta, aunque los mayavadis, carentes de conocimiento del Vedanta, que la Suprema Personalidad de Dios propiamente ha presentado, no aceptan estas fórmulas como la del Srimad Bhagavatam también. No obstante, están muy orgullosos de su estilo de vida y de su estudio. Srila Vyasa, previendo los malos efectos de la presentación desvirtuada que ellos iban a hacer con la filosofía Vedanta, dividió los Vedas en 4, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Yajurveda. Compiló también otros tipos de libros y concluyó todo con el Srimad Bhagavatam como un comentario sobre el Vedanta Sutra. Así que el Srimad Bhagavatam es un comentario de todos los Vedas de parte de Srila Vyasa. El Srimad Bhagavatam es el
Vasya Brahma Sutranam. En otras palabras, toda la filosofía Vedanta de los códigos del Brahma Sutra se describen a fondo en la página del Srimad Bhagavatam. Por eso al Srimad Bhagavatam se le llama el fruto maduro de la literatura védica. Así pues, el verdadero exponente de la filosofía Vedanta es una persona consciente de Krishna que siempre se dedica a leer y entender el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y otros libros del Vedanta, y enseñarle al mundo entero el significado de esos libros. Los mayavadis están muy orgullosos de haber monopolizado la filosofía Vedanta a raíz de la introducción que hizo Sankaracharya, pero los devotos tienen sus propios comentarios en el Vedanta Sutra, tales como el Srimad Bhagavatam es el comentario y la esencia de los Vedas. Hay muchos acharyas que también nos dan información sobre la esencia y conclusión de los Vedas. El comentario de los Vaishnavas Gaudillas, el Govinda Vasya, y Chaitanya Mahaprabhu presenta el aforismo presentado por los Upanishad como Achintya Veda Tattva, uno y diferente a la vez. La acusación que hacen los mayavadis de que los devotos no estudian el Vedanta es falsa, porque el devoto está estudiando la esencia de los Vedas. Ellos no saben que cantar y bailar y predicar los principios del Srimad Bhagavatam, llamado Bhagavata Dharma, o sea, la ocupación eterna de la entidad viviente, difundir la conciencia de Krishna, es igual que estudiar el Vedanta en su totalidad. Como ellos creen que la única función del sannyasi es la de leer la filosofía Vedanta y no vieron que Chaitanya Mahaprabhu estuviera dedicado a ese estudio, directo criticaron al Señor. Aún así, Chaitanya Mahaprabhu los debatió conociendo perfectamente toda la conclusión del Vedanta. Sripada Sankaracharya, una expansión del señor Shiva, que le dijo una vez a su esposa, no entiendo por qué el señor Narayan quiere que yo aparezca en Kali Yuga para confundir a los ateos. Le ha dado un énfasis especial al estudio de la filosofía Vedanta, después de haber derrotado al budismo y haberlo sacado de la India. Vedanta Vadyasu Sada Ramatan Kaupinavatam Kalu Bhagagyat Bhataha. Un sannyasi, después de adoptar la orden de renuncia muy estrictamente y de no llevar puesto más que un taparrabo o una caupina, debe disfrutar siempre de las declaraciones de la conclusión al leer el Vedanta Sutra. A una persona que se encuentre así en la orden de renuncia, se le debe tener por muy afortunada. Los mayavadis de Varanasi blasfeman en contra de Chaitanya porque su comportamiento no seguía esos principios, pero Chaitanya Mahaprabhu con su pureza e inteligencia los convirtió en Vaishnava, a muchos de ellos. Con todo, el señor Chaitanya les confirió su misericordia a esos sannyasis mayavadis de Varanasi y los liberó por medio de la conversación acerca del Vedanta que tuvo con Prakasananda Saraswati y Sarvabhauma Bhattacharya, que eran líderes de los impersonalistas que se convirtieron en Vaishnavas o devotos del Señor Krishna. Verso 42. Ese sannyasi, ese Chaitanya Mahaprabhu,
es un sannyasi iletrado y por eso no sabe cuál es su verdadera función. Guiado solo por sus sentimientos, deambula por ahí en compañía de otros sentimentalistas cantando Hari Bol, Hare Krishna, Hare Ram. Significado de Srila Prabhupada: los necios mayavadis, ignorando que el movimiento de conciencia de Krishna se basa en la filosofía bien fundamentada y científica del proceso del canto, bailar y comer prasada, concluyen superficialmente que los que bailan y cantan no tienen conocimiento de filosofía. Aquellos que están conscientes de Krishna tienen de hecho pleno conocimiento acerca de los aspectos fundamentales de la filosofía Vedanta, y Chaitanya Mahaprabhu se lo mostró a esos personajes que lo criticaron, pues estudian el verdadero comentario de la filosofía Vedanta, que es el Srimad Bhagavatam, y siguen las verdaderas palabras de la personalidad de Dios presentada en el Bhagavad Gita tal como es. Después de entender la filosofía del Bhagavatam, o sea, del Señor Supremo, el Bhagavata Dharma, ellos se vuelven totalmente conscientes de lo espiritual o conciencia de Krishna, y por eso su canto y baile no es material, sino que se halla en el plano espiritual. Si bien todo el mundo admira el canto y el baile estático de los devotos, porque ellos son conocidos popularmente como la gente Hare Krishna, los mayavadis no pueden apreciar esas actividades debido a su muy escaso conocimiento acerca de quién es la verdad absoluta. Verso 43. Al oír toda esa blasfemia, el señor Chaitanya Mahaprabhu tan solo sonreía para sí mismo y mantenía una ecuanimidad. Rechazaba todas esas acusaciones y no hablaba con los mayavadis necios. Logró hablar con los que eran más razonables. Significado Prabhupada: como somos devotos conscientes de Krishna, no nos gusta conversar con los mayavadis porque tergiversan todo el concepto de la verdad absoluta, para simplemente perder el tiempo con ellos. Pero siempre que hay la oportunidad, les inculcamos nuestra filosofía con gran vigor y éxito. Actualmente los que se llaman Mayavadi en Occidente cantan el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, aunque quieran fundirse con el Brahman. Vamos al verso 44. Así pues, haciendo caso omiso de la blasfemia de los mayavadis de Varanasi, el señor Chaitanya Mahaprabhu prosiguió hacia Mathura y después de visitar a Mathura regresó a enfrentarse con la situación. El significado de Srila Prabhupada: el señor Chaitanya Mahaprabhu no habló con los filósofos mayavadis la primera vez que visitó Varanasi, pero regresó ahí desde Mathura para convencerlos del verdadero propósito del Vedanta. Así que el señor Chaitanya iba concentrado ahí a Mathura, a Vrindavan. Verso 45. Esta vez el señor Chaitanya se quedó en la casa de Chandrasekhara, pese a que a este se lo tenía por Sura y Kayasta, ya que el Señor, por ser la suprema personalidad de Dios, es completamente independiente. Mire que Chandrasekhara es considerado uno de los biógrafos más especiales con relación a la vida del señor Chaitanya. Leo el significado de Srila Prabhupada. El señor Chaitanya se quedó en la casa de Chandrasekhara, un empleado
Aunque se supone que un sannyasi no debe recibir no debe ser no debe ser recibido en la casa de un sudra por la falta de cualificación del sudra. Hace 500 años, especialmente en Bengal, se acostumbraba que las personas que nacían en una familia brahmana se las aceptaran como brahmanas, y todos aquellos que nacían en una familia, incluso en las castas superiores, es decir, los kshatriyas y los vaishyas, se consideraban que eran sudras, no brahmanas, o sea, más bajos que los brahmanas. Por consiguiente, aunque Sri Chandrasekhara era un empleado procedente de una familia Kayata de la Alta India, se consideraba que era un sudra, o sea, entonces Chandrasekhara era un erudito debido a eso. De igual manera, a los Vaishyas, especialmente aquellos de la comunidad Suvarna Bani, o sea, comerciantes de esa comunidad, en Bengal se los tenía como sudra también, incluso los comerciantes que por lo general eran médicos, los vaidillas, disculpen, que por lo general eran médicos, se consideraban que eran sudras. Sin embargo, el señor Chaitanya Mahaprabhu no aceptó ese principio artificial que fue introducido en la sociedad por hombres sin intereses personales. Más adelante, los Kayasta, los Vaidya y Bani comenzaron todos a aceptar el cordón sagrado pese a las objeciones de los llamados brahmanas de casta. Antes de la época de Chaitanya Mahaprabhu, la clase Suvarna Bani fue condenada por Bayal Sen, y en ese entonces era el rey Bengal, debido a un resentimiento personal. En Bengal, la clase Swanan Bani siempre es muy rica, pues está integrada por banqueros y negociantes de oro y plata. Por lo tanto, Bayal Sen solía pedirles prestado dinero a un banquero Suvarna Bani. Luego, Bayal Sen quedó en bancarrota, por lo que el banquero Suvarna Bani se vio obligado a dejar de darle dinero, en razón de lo cual Bayal Sen se enfureció y condenó a toda la sociedad Suvarna Bani, diciendo que pertenecía a la comunidad Sudra. Miren ustedes cómo es la política. Bayal Sen trató de inducir a los brahmanas a que no aceptaran a los Suvarna Bani como seguidores de las instrucciones de los Vedas, bajo las indicaciones brahmínicas. Pero aunque algunos brahmanas aprobaron las acciones de Bayal Sen, otros no lo hicieron. Así pues, los brahmanas también se dividieron entre sí, y aquellos que respaldaban a la clase Suvarna Bani fueron rechazados de la comunidad brahmana. Aún en la actualidad se tienen los mismos prejuicios. ¡Wow! ¡Qué poder tenía ese rey! En Bengal hay muchos familiares Vaishnavas cuyos miembros, aunque de hecho no nacieron como brahmanas, actúan como acharyas e inician a discípulos y ofrecen el cordón sagrado, tal como se estipuló en las Tattva Vaishnava Sampradaya. Por ejemplo, en la familia de Thakur Raghunanda, Acharya Thakur Krishnadas, Navani Joda y Rasikananda Deva, un discípulo de Shyamananda Prabhu, se lleva a cabo
la ceremonia, del cordón sagrado, tal como es para los Goswamis de casta. Y de esos sistemas ha estado en vigencia por los últimos 300 o 400 años. Ellos son maestros espirituales genuinos que aceptan discípulos nacidos en familias brahmanas y que tienen la facilidad de adorar a Salagranchila, que se adora con la deidad, como deidad. Hasta el momento en el que escribimos esto, la adoración de Salagranchila aún lo ha sido introducida en nuestro movimiento de conciencia Krishna, pero pronto se introducirá en todos nuestros templos como una función esencial de la Acharya Marga, la adoración de la deidad. La Salagranchila es una piedra que aparece en el río Saraswati y es considerada una deidad directamente. Verso 46. Como una cuestión de principios, el señor Chaitanya comía regularmente en la casa de Tapana Misra. Él nunca se mezclaba con otros sannyasi ni aceptaba las invitaciones de ellos que le hacían. Significado. Este comportamiento ejemplar del señor Chaitanya Mahaprabhu demuestra categóricamente que un sannyasi Vaishnava no puede aceptar invitaciones de sannyasis mayavadis ni mezclarse íntimamente con ellos. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol. Go Premanande Hari Hari Bol.